viendo lo que es cómo debemos actuar en la congregación, ¿no? Cómo debemos actuar en la congregación. ¿Cuál es nuestro deber en cuanto al ministerio? Entonces, en este capítulo, desde lección número 37, hemos visto ya pautas para animadores y directores de culto, eventos y diferentes actividades que realizamos en las iglesias, ¿no? Entonces, con la ayuda de Dios, yo les felicito, ¿no? Ya vamos por el 10.º mes prácticamente, mes número 10, 2 meses y medio más estamos concluyendo este estudio, mis hermanos. Bien, hoy corresponde lección número 38. En lección 37 habíamos visto sobre de lo que es liturgia y por qué decimos protocolos, ¿no? Un poco recordando, hermanas, decimos protocolos porque palabra liturgia es más rígido, más la Iglesia Católica utiliza ese término. No es palabra liturgia en sí, no es malo. Simplemente significa el servicio público, no significa otra cosa. La palabra no está mal. El caso es que ya eso se identifica en la Iglesia Católica, por un lado. Y por otro lado, dentro de la liturgia hay normas estrictas, ¿no? Normas estrictas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica es litúrgica y por lo tanto, pues en la liturgia nadie puede subir al altar, al púlpito, solamente el sacerdote, el sacristán, también los ujieres, quienes son parte, de restos no. Entonces, en cambio, en la iglesia evangélica, ¿no? Un domingo predicará el hermano pastor, siguiente domingo el hermano obrero, siguiente domingo estará otros hermanos invitados. Prácticamente en la dirección lo mismo, ¿no? En un culto dirigió un hermano, hermana, otro domingo otro hermano. Entonces va alternando. Hay especiales, todos participan. Por ejemplo, en la cena de celebración de la Cena del Señor participamos todos, mientras en la misa solamente el padre o el párroco, solamente él presenta la Eucaristía y a los restos, a los feligreses, solamente da es la hostia, ¿no? Entonces, sabe que por muchos otros argumentos, la Iglesia Evangélica no somos litúrgicos en su totalidad. Solamente somos litúrgicos es en la parte donde, justo en las ceremonias. Por ejemplo, en celebración del matrimonio celebra el hermano pastor, en cena del Señor el hermano pastor o el anciano, presentación de niños del hermano pastor. Entonces, en asunto ceremonial, en esos casos somos como litúrgicos, pero no podemos, para no confundirnos, llamamos litúrgico, ¿no? En esa parte. Bien, entonces, dentro de protocolos ministeriales, se divide en tres partes, eso habíamos estudiado, ¿no? En culto, eventos y ceremonias. Culto es un momento donde nosotros reunimos a la congregación para presentar sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Romanos 12:1, ¿no? Donde cantamos cánticos, donde ofrendamos. Culto es un espacio de comunión con Dios y con los hermanos y escuchar su palabra. Mientras un evento en cambio es una fiesta de gratitud, de alegría, de diferentes perspectivas, ¿no? Eso habíamos hablado. Prácticamente es un fiesta, eventos, actividades desde el punto de vista social, pero como cristianos, ¿no? Mientras la ceremonia es pactual, donde en un pacto entran los pactantes y ahí, y como por ejemplo matrimonio,
bautismo, presentación de niños, Cena del Señor también dentro de eso es un pacto donde cumplimos, ¿no? Es una ordenanza. Entonces, en esos casos, la clasificación es pactual, donde presenta un pacto. Cumplimos las ordenanzas y los pactos. Bien, entonces, con este antecedente habíamos hablado de que en culto hay director de culto. En eventos hay animadores. En ceremonias se llama maestros de ceremonia. Hermanas, entonces, luego de esta clasificación, también habíamos hablado de los tiempos. En culto no podemos hacer más de 2 horas. ¿Por qué? Porque culto es un tiempo apropiado para adorar, alabar a Dios. Si prolongamos mucho tiempo, si pasamos mucho tiempo, puede haber aburrimiento, muchos, dígase los niños, así los mayorcitos, personas que en salud está tal vez sufriendo alguna situación, no podrá estar mucho tiempo. Y al menos también los que están sanos también. Ya en nuestra mente, desde 2 horas en adelante, por más sintonía espiritual, si no está concentrado, muchas veces no hay resultados. Ahora, en eventos puede ser de 3 entre 4 horas. Vigilias, por ejemplo, son de 3 a 4 horas. Bíblicamente, una vigilia no es toda la noche. Una vigilia en Antiguo Testamento era de 3 horas. De 4 horas, perdón, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, a tiempo de Jesús, de 3 horas. Entonces, si organizamos la vigilia, esa particularidad debemos saberlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Jesús vemos en la segunda vigilia orando de 9 a 12 de la noche, orando al Señor, donde dice, no, no puedes dar un tiempo. Entonces vemos en cuanto a aquello, ¿no? Bien, en cambio, los eventos puede ser de 3 a 4 horas máximo, dijimos, ¿no? Y las ceremonias, en cambio, no puede ser 1 hora o 1 hora y media máximo. Muchas veces ceremonias largas hay aburrimiento o mezclamos con eventos, entonces, ¿cuántas cosas pasan en las iglesias? Hermanas, eso habíamos visto en la clase anterior. Esta noche vamos a hablar solamente de culto. Amén. Solamente de culto. Bien, hermanas, para pasar a aquello, no sé si nos comparte las experiencias de esta semana. Recuerda que tarea era organizar culto familiar. No sé si organizaron. Bueno, la hermana Cecilia ya mandó en sustituto su actividad, pero hermana Anita y hermana María Pérez, no sé si pueda compartir, ¿realizaron culto familiar o no? Bendiciones. A ver, hermana Anita primero, luego hermana María. Bueno, hermano pastor, yo de mi parte, para decir la verdad, aún no hice, hermanito. Lo que pasa es que he estado saliendo muy de noche del trabajo y no he podido. Hermanito, ya voy a realizar y voy a mandar, hermano pastor, mil disculpas, hermanito. ¿Para qué voy a mentir de gana? Por favor. Bueno, gracias hermana Anita por ser sincera también. Hermana María, hermana María Pérez. Buenas noches, hermano pastor. De mi parte, en esta vez estoy fallando con las tareas, la verdad. Mis hijos grandes están en exámenes, no he podido hacer levantar de mañana porque ellos están hasta medianoche así para hacer Oh, el culto devocional. No he podido hacer levantar, vuelta a los pequeños, no sé, será ambiente. Estos días están a full enfermos en mi casa, estamos agripados con dolor de cabeza, eso, vuelta en fin de semana, bueno, a la iglesia jueves, domingo, sábado, a la vigilia hemos ido, como Denan estaba diciendo que ha sido 3 horas, 2 horas, o sea, eso que no hemos sabido, hermano pastor, y en ajá. la vigilia nos regresamos 3 de la mañana, será por eso el músico y el otro, el que canta está bien enfermo, ahorita agripados, la temporada, no he hecho, hermano pastor, mil disculpas, si es que va a recibir auxilio atrosadita de mandar, hermano pastor. Amén, amén.
Aunque atrasadito enviarán nomás, ¿no? Aunque atrasadito enviarán. Bueno, por mi parte no hay inconveniente, pueden enviarlo, ¿no? Entonces, no hay inconveniente. ¿Sabe qué, hermanas? Sí, no tal vez por exigencia o alguna situación. Permítame un ratito, creo que un hermano me está. ¿Sabe qué más? A las 9, alguna cosa más así. Ahorita estoy dando clase, hijo. ¿Dónde estás? Santo Domingo, Santa Elena. Fuerza, Richiter. Ya, hijo, ya. Ahorita está en taller, Richiter. Cuídate mucho, ¿ya? Hasta luego, hasta luego. Bueno, mis hermanas, entonces, la idea es que crezcamos, bueno, todos ustedes actúan, ¿no? Pero como usted se acaba de decir, ¿no? Los tiempos cambian y a veces hay algunas situaciones, formas de vida mismo se ha cambiado hoy, totalidad. Bien, entonces vamos a lección número 38 en folleto de estudio de ustedes, hermanas queridas. Lección número 38. Voy a compartir la pantalla y para que ustedes puedan visualizar y a la vez con su folleto de estudio, para que ustedes vean, ¿no? Este rato voy a compartirlo. Bien, lección 38, director de culto. Queremos hablar de culto. Sabe que muchos de culto pensamos, hay que ir nomás. Sabe que culto es un espacio donde todos debemos prepararlo para la asistencia a culto. Todos debemos estar con una decisión. Vamos a leer en el folleto, sino en la pantalla. A ver, a hermana Cecilia, vamos a rogar que lea en la pantalla. O puede ser el primer párrafo del folleto, porque textualmente está copiado también. Dice director de culto. Los siguientes puntos que a continuación estaré presentando lo que he hecho con la intención de que pueda servir como guía o referencia para capacitar a aquellos miembros de la iglesia que dirigen devocional o coordinar cultos, utilizando como base bíblica de 1 Corintios 14:40 que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y quizás aquí usted diga, ¿qué es eso? ¿Qué dijo Pablo cuando corrigió a la iglesia acerca de hablar en lengua? Pero recuerde que la iglesia de Corintio era muy desordenada y por eso Pablo dice en capítulo 3 1, de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como hay niños en Cristo. Os digo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces ni sois capaces todavía. Gracias, hermana. ¿No? ¿Sabe qué? En clase anterior, creo que con usted sí compartí esa parte de problemas de las iglesias. Toda iglesia tiene problemas. Pero ¿en qué tenemos más problemas? En celebrar culto. Vamos muchas veces ¿qué es improvisar? Hacer por hacer, ¿no? Hermanas, no es correcto ir por ir. Concepto culto, bueno, con la ayuda de Dios estamos tratando ya, de aquí en unos par de meses más, estamos orando, vamos a publicar un manual para todos los hermanos en cuanto a estos temas, para profundizarlo. Y al grupo también vamos a motivarlo a ustedes. ¿Sabe qué? En tema de culto, hoy hemos caído en la tradición. Ir a culto pensamos de que ir por ir y nada más. Pero ese problema tenía la iglesia de Corinto. Tenía problemas de culto.
Vamos a Primera a los Corintios 11, mis hermanas, ¿ya? Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Desde el versículo, a ver, capítulo 11, desde el versículo 20. 20 hasta 22. Alguien que ayude, hermanas. Primera a los Corintios 11, 20 hasta 22. Primera a los Corintios, capítulo 11, versos 20 hasta 22. Maihan pani, por favor, ese pache. Primera los Corintios 11, 20 a 22, Dios Pashimi Kashnami. Amén. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Aquí está el punto principal de culto, hermanas. Cuando estaba dando un taller en una congregación sobre este tema, un hermano dijo, pero ¿de dónde usted dice dentro de la iglesia no se puede comer? Ahí está la respuesta, justo el versículo 22. ¿Acaso no tienen casa para comer? Hermanas, la iglesia de Corinto tenía 15 problemas. Problemas de división, problemas de inmundicia, fornicación, hechicería, la carnalidad, problemas de celebrar el culto, división entre los líderes, problemas de dones ministeriales, problemas de hablar en lenguas. 15 problemas había en esa iglesia. Uno de esos era culto. Y esto de celebrar la cena del Señor. ¿Sabe qué, hermanas queridas? Cuando vemos este pasaje, versículo 22 pregunta, ¿qué nos dice, no? Pues no tenéis casa en que comáis y bebáis. Templo no es para comer. Desde ahí, dentro del siguiente semana vamos a hablar sobre los eventos. Ahí vamos a topar esto un poquito más. Pero esta noche quiero hablar, hermanas queridas. Por eso es que si es culto, palabra culto significa presentar sacrificio. Y Romanos 12:1 ya habíamos visto semana pasada, ¿no? O no sé si para recordar. A ver, rogamos a hermana Cecilia ya. Por favor, ayude buscando Romanos 12:1. Ahí habla sacrificio vivo. Y en este versículo de Corintios está diciendo, ¿acaso no tiene casa? Adelante, hermana Ceci. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ajá. Incluso apóstol habla clarito. A la iglesia, a culto, cuando vamos a culto, vamos a presentar sacrificio vivo. No vamos de gana. No es que vamos porque sobró tiempo y me voy a culto, ¿no? Sino a qué vamos a presentar sacrificio vivo. Por lo tanto, tema de culto, cada uno debemos llevar para presentar sacrificio vivo. Pero
¿Qué tipo de presente debemos llevar? ¿Qué tipo de ofrenda debemos llevar? Vamos nuevamente, ¿no? Parece que este pasaje ya habíamos hablado, pero vale la pena toparlo acá otra vez. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 13, perdón, Hebreos capítulo 13, versículo 15. A ver, eso vamos a rogar a nuestra hermana Anita Pac, ¿ya? Y hermana María o hermana Cecilia, bueno, como los dos hermanos están ahí, a ustedes, Salmos capítulo 24, versos 3 hasta el 5. ¿Cómo debemos ir a culto? Hermana Anita, por favor busque Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Amén, hermanito. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Amén, hermano. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué debemos llevar? Ofrenda, ¿no es cierto? Un sacrificio vivo, ofrenda de alabanza, dice ahí, ¿no? Incluso después repite diciendo, fruto de labios que confiesa su nombre. Hermanas, a culto nos vamos a eso. A culto nos vamos a eso. Y por lo tanto, cada uno debemos llevar nuestro ofrenda, es decir, fruto de labios. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, a hermana Cecilia o hermana María, y para eso, ¿cómo debemos ir? No debemos ir nomás como quiera. Ayuden mis hermanas. Hoy vamos a ir más como tipo inductivo esta primera parte. Segunda parte vamos a ir a los protocolos del director de culto. Hermana Ceci o hermana María. Puede repetir la pregunta porque como que se cortó y solo escuchamos Allá. casi. A que Ahí, ayude leyendo Salmos 24, Salmo 24, 3 al 5. ya. Salmos 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4. El impío de las manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Amén. Gracias, hermana María. Hermanas, entonces, para llevar sacrificio, ¿qué está pidiendo acá? Versículo 3 está preguntando, si fuera nuestro tiempo, el salmista hubiera dicho, ¿quién podrá ir a la iglesia? Eso hubiera dicho. Acá dice, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? En nuestro tiempo, ¿quién podrá ir a asistir a culto? ¿Quién podrá ir a dirigir, a compartir la palabra, recibir la ofrenda, orar por culto? ¿Quiénes podrá ir allá? Ir a cantar en especial. ¿Quién podrá ir? Eso dice versículo 3. Versículo 4 responde, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Cómo debemos preparar? Número 1 dice, limpio de manos. Limpio de manos nos refiere nuestra ética, nuestras acciones. Y puro de corazón, nuestro moral, nuestra conciencia. Y luego dice, el que no se ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué son cosas vanas? Que no hayamos estado coqueteando con el mundo, muchas veces nuestro accionar. Por supuesto, en el mundo cualquier cosa pasa, pero el momento para ir a compartirlo, ser parte de un ministerio, para ir a cantar, debemos ir preparando.
Y última parte dice, ni ha jurado con engaño, es decir, caminar en la verdad, una vida santificada. Por eso el versículo 5, cuando hacemos eso, nuestro culto será con resultados. Porque dice, ¿no? Él o ella recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Bien, entonces en este primer momento, hermanas queridas, al ver este pasaje, debemos, para ir a culto, debemos preparar, especialmente para ir a dirigir. Bueno, tal vez como oyente puede ir mucha gente, incluso en conversa puede ir a culto, pero los que conocemos la palabra siempre debemos preparar. Y mucho menos si usted y yo, a usted le toca dirigir o orar por ofrenda o orar por inicio de culto, debemos ir preparados. No podemos ir así nomás. Hermanas, muchas veces entre semana somos humanos, cualquier situación nos pasa a todos y olvidamos todo. Un hermano sabe que me dijo, hermano, pastor, la verdad eso yo, ¿cómo es orar nomás? Ese ratito paso, oro, listo, no hay problema. Hermanos, hermanas, no. Sabe que el que va a orar, por ejemplo, por inicio de culto, es el encargado transcurso durante toda la semana. Debe orar para que Dios obre, para que Dios reciba, para que todo lo que en esa noche hagamos esté conforme a la palabra de Dios, para que haya frutos. No es entonces ir nomás a corto. Hermanas, creo que, no sé si esta parte hablé también, a veces estoy con ese defecto, ¿no? Lo que pasa es que a varios grupos comparto, Dios me usa casi más con estos temas, ¿no? En varios espacios, entonces un poquito nos hace, esta vez estamos casi con tres grupos, ¿no? Casi al simultáneamente, entonces es un poquito, nos tiene... si ya dije o no dije, ¿no? Perdonarán mis hermanos. ¿Sabe qué? Habíamos hablado en el Antiguo Testamento, un miembro, hablemos comparando con nuestro tiempo, para ir a tabernáculo, un miembro nunca iba manos vacías. El que tenía más llevaba un cordero, incluso algunos un novillo. ¿Qué es un novillo? Novillo es el ganado joven de un año. Cordero lo mismo, una ovejita de un año máximo. Hasta un año es cordero. El que tenía menos llevaba una paloma. El que extremadamente pobreza, por ahí cazaba tórtola y llevaba una tórtola. Dios sabía situación de cada uno, entonces Dios obraba. Pero todos llevaba algo para el Señor. Nunca iba a manos vacías. Y cuando iban, no entraban al templo, solamente quedaba en la puerta. Entregaban en la puerta al levita. El levita llevaba todo lo que es la piel, la carne quemaba en holocausto allá afuera mismo, pero la sangre llevaba levita al lugar santo, es decir, dentro de la iglesia, fuera nuestro tiempo. Pero él llevaba, levitas llevaba solamente hasta antes de subir al púlpito, hasta el lugar santo, donde estaba altar de incienso, donde estaba mesa de los panes, donde estaba el candelabro, lavacro, hasta ahí llevaba. Pero desde ahí solamente el sumo sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo. En cambio, en nuestro tiempo, ojalá no haga dormir mis hermanas con esto. ¿Sabe qué? En nuestro tiempo, lo que pasa es que usted y yo
Nosotros mismos somos real sacerdocio, porque el sacerdote principal, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, una vez por todo, Hebreos 10, versículo también diga hasta 12, está clarito, una sola vez Él ofreció y terminó con todo esto. Entonces, ahora, por eso, en Primera de Pedro 2:9, ese versículo si vamos a leer, hermana Cecilia, ayude ya. Primera de Pedro 2:9. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Amén. Dice así la palabra de Dios, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, luz admirable. Amén. Mas vosotros, ¿qué dice? ¿Sabes por qué? Ahora nosotros entramos al templo, predicamos, estamos en el altar donde antes era lugar santísimo. Nosotros mismos podemos llegarlo. Nosotros mismos vamos con cántico a ofrecerlo. Porque versículo 9 dice, ¿no? El linaje escogido, como por ejemplo, el linaje escogido del Antiguo Testamento era solo los levitas, ¿no es cierto? Los hijos de Leví, hermana Cecilia y los que estudiaron el estudio bíblico, institutos bíblicos, seminarios, ustedes saben, ¿no? Solamente el linaje escogido para presentar a Dios era tribu de Leví. Pero en el Nuevo Testamento, linaje escogido somos todos los que hemos nacido de nuevo. Es decir, usted y yo somos linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio. Qué tremendo, hermanas? O sea, eso tenemos. A veces yo aplaudo viendo esto. Vea, qué bendición recibimos nosotros. A nosotros, a usted y a mí, da esa figura de ser real sacerdocio. Luego dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanas, eso significa que usted mismo puedes presentar. El sacerdote del Antiguo Testamento, ¿sabe qué? Tenía que preparar, purificar. ¿Sabes por qué? A nosotros Dios no, a nosotros Dios no elimina, por más siendo pecador cuando acercamos, porque hay una herramienta especial que se llama trono de gracia. Esa partecita también quisiera explicarlo. Hoy que estamos hablando en culto, esto es más apegado a esta temática, esta primera parte. No sé si comprende palabra trono de gracia. Palabra trono de gracia significa. Hasta eso, a ver, a hermana Anita vamos a rogar, hermana Anita para acá. Busque, por favor, Hebreos 4:16. Mientras tanto, voy a explicarlo. ¿Sabe qué significa trono de gracia? Ya hemos explicado que usted y yo mismos somos real sacerdocio y linaje escogido. Es decir, sustituimos del Antiguo Testamento del tribu de Leví y ser sacerdote. Solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Ahora no, todos somos sacerdotes y nosotros mismos llevamos sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque usted y yo somos real sacerdocio. Pero ¿por qué a nosotros, por más que fallemos, Dios no elimina? Tenemos esa herramienta que se llama nuevamente trono de gracia. Trono de gracia. Trono de gracia es en que si usted como real sacerdocio de repente falla y así a pesar de haber fallado acerca de Dios, eso es lo que ese momento Dios dice, no, usted está justificado con trono de gracia. Basta, ponga su corazón predispuesto, acérquese. Hermana Anita, ayude con Hebreos 4:16. Amén, hermanito. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanito. Amén. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Nuevamente, que usted y yo, por más que somos hombres, mujeres, a veces caemos en el pecado o somos tentados, pero basta cuando nosotros queremos acercar a la congregación, al templo, a predicar como pastor, cantar como coro, cuando nosotros queremos ir con fruto de labios, basta que nosotros pidamos, diga Señor, yo fallé, pero hoy quiero estar en tu presencia, quiero estar alabando tus alabanzas. Eso es la herramienta, ventaja que tenemos, lo que el Antiguo Testamento no tuvieron, hermanas. No sé si hay alguna inquietud hasta aquí. Ojalá que estoy hablando mucho yo solo y ojalá que no canse, hermanas. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bien, espero que... Hermano pastor, Hermana María. una pregunta, ¿cómo más podemos ayudar a los jóvenes que están en ministerio? Algunos están estudiando todavía escuela, colegio, pero en colegio o en la escuela a veces cuando llegan algunas festividades les obliga a que participan, pero yo he dicho a mis hijos siempre, a los pequeños y a los grandes que ya salieron también, he dicho siempre diga que ustedes diga que soy cristiano evangélico, tienen que respetar a los profesores y a veces quieren obligar, pero ustedes digan, yo he dicho a ellos, ustedes están en escenario, ustedes están alabando, ustedes no pueden servir a dos amos, eso ya saben, y ellos, algunas partes sí creo que en eso, bueno, gracias a Dios, los profesores también han respetado, pero hay jóvenes o señoritas que están en música, así cantan en coro, pero cuando llegan a alguna actividad así en escolares, ahí bailan, alquilan esos trajes que bailan mundo, con este mismo van a entonar, con así mismo van a cantar, a veces sí me ha dolido a mí, a ver, así estamos enseñando en la iglesia, pero como que no escuchan mejor, como que hacen más, como que hacen de adrede, pero a mis Mm, hijos sí he puesto un límite, he dicho, ustedes no pueden estar un rato bailando, un rato entonando o cantando, ustedes tienen que tener un límite y con los profesores también he conversado y bueno, gracias a Dios a mis hijos no han obligado en esas cosas, pero sí hay jóvenes o señoritas que estando diciendo como que no acogen, mejor hacen peor y mejor alquilan ropas del mundo y están bailando o están haciendo otras cosas. ¿Cómo más podemos ayudar en este caso, hermano pastor? Bueno, hermana María y mis hermanas, primero usted mismo ya dio la respuesta. A los hijos siempre decir de que donde quiera que esté, debemos presentar que somos evangélicos. En segundo lugar, los padres, lo que usted ha hecho, ¿no? Nosotros los padres debemos ser sinceros, ¿no? Acercarse donde los maestros y decirlo, por favor, mira, en nuestra familia practicamos este tipo de fe, por favor, en respeto, en estas actividades fiestas patronales del colegio, de la ciudad, por favor, no tomar en cuenta para aquellas cosas. Conversar eso, ¿no? Y tercero, los pastores y líderes de las iglesias debemos, a lo menos, por ejemplo, en los barrios o en el lugar donde esté, si en las comunidades incluso es un poquito más fácil. Bueno, tal vez en la ciudad, como son de diferentes lugares, va a ser difícil. Pero, por ejemplo, en las comunidades, los líderes, los pastores, nosotros debemos decir a los profesores, mira, tales familias, los hijos jóvenes tales, pertenecen a este tipo de fe. Por favor, no obligar que se respete. Bueno, conmigo mismo ha pasado eso, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es acercar donde los maestros decían, mira, tales jóvenes, por favor, practiquen ese tipo de fe. Entonces,
por favor de no exigirlo, a veces amenazan con bajar nota. Justo a un joven de nuestra congregación, y lo que acaba de decir hermana María, el joven por su talento, él es el del teclado, y a él mismo ha puesto también comisión de banda, ¿no? Como él es músico también, y los profesores, entonces a él mismo ha puesto. Entonces él consultó a nosotros, dice, ve, a mí me dice, quiere bajar puntos, que no me voy. Entonces yo creo que solo participar no es pecado y todo eso, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos es, ¿sabe qué? Como pastor acercamos y expliqué, digo, mira, estas cosas sí, y usted como profesional conoce también, no hay cómo obligar en cuanto a la fe, por más sea aspecto cultural, fiestas patronales, al joven ponga en otra actividad de comisión que no afecte su reputación. Entonces, de ahí, por ejemplo, a él dio tarea para que pasen agüita y en otras actividades, ¿no? A un joven incluso mandó para que él sea comisión de la comidita, ¿no? Los otros hijos de los que no son evangélicos fueron y los que gustan fueron, pero entonces busca la forma, eso hicimos. Para eso, en la iglesia, nosotros, en la casa, los padres debemos motivar desde muchachos, enseñarlo de que cómo debemos actuar en estos casos. Tanto colegio como universidad ocurre estas cosas. Esta semana yo estaba leyendo, hermana María, un artículo de, de un joven cristiano. En su testimonio escribe esto, dice yo hasta 8 días de estar en la universidad mantuve mi fe, pero después del día 9 no pude de cómo yo controlarle. Lastimosamente caí, pero después que terminé la universidad, regresé a la iglesia a pedir perdón a Dios. Y él dice, "Oh, los pastores deben trabajar, los líderes deben trabajar de acompañar a los universitarios para que mantengan su fe. Un gran reto, ¿no? Entonces, muchas veces somos influenciados y como dice nuestra hermana María, ¿no? De tarde está en la iglesia y de mañana está en comparsa, obligado tal vez en colegio o si no por la comunidad, por el barrio. Entonces, esas partes sí tenemos que estar atentos. Hermana, entonces, 3 puntos, repitiendo, ¿no? Número uno, nosotros los padres. Segundo lugar, explicar a los docentes, los padres. Y tercero, también la iglesia sí debemos motivar. Bien, gracias, hermana María Ijicache. También bienvenido. Bendiciones, hermana. Gracias, Eh, hermano pastor. amén. Gracias, hermana María. Bienvenido. Bien, entonces, hoy que estamos hablando de este tema de culto, en este primer momento, lo que aclaramos es que ir a culto no es cualquier cosa. Una vez un hermano dijo, pastor, vamos a la iglesia, vamos a culto, dice, ¿no? Él asistía en la ciudad de Río, vamos a la iglesia. Digo, qué bueno, wow, que porque era ya a las 5 de la tarde, vamos a culto, estoy yendo a culto, decía, ¿no? Qué bueno, digo, hermano. ¿Y por qué está tan puntual yendo? Pregunté. La verdad dice culto mismo, las 6 creo que empieza, pero yo en la casa mi esposa a veces chocamos y todo eso. Mejor en la iglesia estoy ahí en cualquier cosa y ya evito de todo. Yo quedé pensando, por un lado como que estaba bien, ¿no? Pero pensando bien está mal. ¿Por qué? Porque a la iglesia él está yendo es para no discutir con la esposa. Y eso no está bien. A la iglesia, a culto especialmente, si es que vamos a culto, vamos con sacrificio. Entonces, hermanas, por aquello, podemos definir culto. ¿Qué es un culto? Ahí está la pregunta, ¿no? Está en su folleto también, pero acá hay resumido. ¿Qué es un culto? Culto en el cristianismo, es decir, para nosotros, un culto o servicio es un momento en que los creyentes se reúnen para alabar, adorar, hablar con Dios, recibir sermón. ¿Qué es sermón? Escuchar lo que el hermano pastor, el hermano quien predica la palabra, comparte la palabra, preparó y eso está compartiendo una comida fresca basada en la Biblia. Periódicamente en la comunión puede tener lugar en la iglesia o la familia.
Entonces, culto. Culto es para presentar sacrificio vivo. Y ahora, ¿cómo debe ser un culto? Los versículos ya habíamos leído y ya no vamos a volver a leerlo. Debe haber orden, decencia racional. Es decir, debe ser sacrificio vivo. Cuando un culto es sacrificio vivo, hay orden, hay decencia, hay racionalidad. Por eso siempre he dicho, hermanas, clase anterior sí dije esto. Por ejemplo, cuando decimos culto por motivo de graduación, si los pasteles ya está dentro y dentro del templo, ya no es culto, ya se convirtió en un evento. ¿Por qué en un evento hasta el perro entra, ¿no? Está debajo de la mesa, ojalá carga alguna cosita el perrito para comer, por ahí están dando, buscando los huesitos. ¿Sabe qué? Culto es exclusivo tiempo de sacrificio. Hermanas, hay culto general, hay culto especial, culto familiar, culto de oración, culto dependiendo la ocasión. Entonces, si usted y yo hablamos de culto, debemos en esta parte ver de que culto no es cualquier cosa. Culto, ¿qué ha sido? Es un tiempo para presentar sacrificio vivo. ¿Y cómo debemos ir? ¿Cómo debe ser culto? Orden, decencia y racional. Los versículos que justifica, los versículos que ordena esto, el apóstol Pablo, ¿no? Romanos 12, 1 y 2, Primera a los Corintios 14, 40. Bien, acá estamos ya indicando, ¿no? ¿Cómo era culto el Antiguo Testamento? Mira, afuera está el pecador ciudadano común, está ahí afuera. Ni siquiera entra dentro del templo. Hebreos 9 y 19. Y antes, si hablamos al tabernáculo, entraba solo el sumo sacerdote. Pero culto en Nuevo Testamento, Hebreos 13, 15, Romanos 12, 1, los versículos que habíamos leído, en vez de estar quemando al cabrito, al ternero, al palomino, nuestro labio, fruto de labios, con eso nosotros presentamos sacrificio vivo. Bien, entonces, hermanas, ¿sabe qué? En la iglesia en culto tenemos problemas. Hoy para un poco contextualizar, y seguramente ustedes ya revisaron el folleto de esta lección, en un bus, en un bus, para que el bus no tenga accidentes, para que el auto vaya bien, ¿de quién depende el auto? ¿Del chofer o de los pasajeros? Hermana María Ishikachi. Del chofer, hermano. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches con todos los hermanos. Disculparán la hora que entré. Estaba un poquito ocupada. Bien. Ah, gracias, hermana. Sí, depende del chofer, el auto va a ir. Culto depende del que va a dirigir culto, depende del que va a orar por la ofrenda, depende del persona que va a orar por inicio de culto, del que va a orar por finalización de culto, depende de esas personas, especialmente del que va a dirigir culto, depende el culto, así como el auto va. Hermanas, entonces, vamos a leer, a ver, hermana Cecilia, estamos haciendo leer, cómo es Pani, con su lectura, porfa, ayúdenos. Diapositiva que estoy compartiendo. Dice, ver el problema de dirección de un culto. En la iglesia de hoy existe un problema litúrgico. Muchos hermanos no tienen conocimiento sobre cómo conducir un culto. Cometemos muchos errores al momento de realizar el culto.
Para recordar, quisiera preguntar a todos. En un vehículo todo depende del conductor para que el auto vaya a cualquier dirección o de los pasajeros o del acompañante. Debe estar conforme a donde lleva el conductor. Así es un culto. Depende del director y parte de realizar de aquello. El culto debe ser culto racional. Esto implica que debemos realizar en orden como para Dios. Además, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto que se haga decentemente y en orden, según Primera de los Corintios 14:40. Hay una mala costumbre en nuestra iglesia. Muchas veces los directores de culto empiezan a predicar o los que pasan a orar por ofrenda empiezan a cantar. A veces los hermanos que pasan a participar con un cántico le dicen que vamos a cantar un especial y en medio canto lo quedan equivocándose. Esto es lo que ocurre diariamente en nuestras congregaciones. Dice, todo aquello nos ha motivado para generar este estudio y de alguna manera para orientar al pueblo de Dios. Amén. Gracias, hermana, ¿no? Bien, entonces en el cuadro vemos, ¿no? El culto, cómo debe ser en base a la Biblia, culto racional. Y ahora en nuestras iglesias eso es lo que pasa, hermanas. Hay una mala costumbre, muchas veces el que dirige, comúnmente se escucha, ¿no? El hermano predicador predicó y dice, bueno, wauqikuni panikuna, hablemos en Cristo, todos comprenden. Wauqikuni panikuna, Dios shimita, alajata ñukanchi wauqui pastor Jorgito, ñuka sutito kupasa. Wauqui pastor Jorgito, Dios mío, tú pero tami pai kunger que chaita ñuka ajustishanin, no, yo voy a aumentar o yo voy a complementar. Y matanishanin, que el pastor no predicó bien. O a veces pasa también. Hermano Jorge va a pasar a orar por la ofrenda. ¿Qué hace el hermano Jorge? Hermano Jorge, sí, Dios le pague, pero antes de recibir, recolectar la ofrenda, cantemos todos conmigo uno. Y eso no está bien. O el que pasó a oración final, él también empieza a cantar o predicar. Esas cosas no debemos hacer, sino lo que nos preparó. Porque el hermano secretario en la semana anterior ya dijo, para siguiente domingo, hermano Jorge va a orar por inicio de culto. ¿Eso qué significa? El hermano Jorge debe orar toda la semana para que culto sea bajo la voluntad de Dios. Y no solamente ese rato pasar y orar. Y si de repente digo, hermanos, muy bien, pero yo voy a cantar un hito, estamos mal. Hermanas, entonces, si a usted le toca orar, debes orarlo. Si por ofrenda, por ofrenda. Si es tal vez por enfermedad, de enfermedad. Algo que ha puesto en el programa. Hermanas, por aquello, toda persona que es nombrado para celebrar culto, antes de subir al púlpito, todo ese grupo, el que va a orar por inicio, el que va a dirigir, el que va a recibir la ofrenda, el hermano que va a predicar, el que va a orar por oración final, ese grupo, y incluido el hermano Marco Musical, debe orar antes de subirlo. Estaba por Oriente en una congregación visitando y era un culto dominical. Yo estaba de paso por ahí y ahí los hermanos, yo venía aprendiendo de esa iglesia esto. Hermano pastor, denos orando, dijo, ¿no? Y yo dije, pensé, estaba alguien enfermo, algo pasó. Digo, ¿por qué tengo que orar? Pastor, dice, para empezar, porque usted va a predicar, hermano, y nosotros vamos a celebrar el culto. Acá en nuestra congregación, todo el grupo que vamos a celebrar culto, primerito cogemos de las manos, oramos antes de subirlo. Cosa que luego ya todos estamos listos, depende cómo toque el programa.
Quedé frío y qué vergüenza. Hermanas, yo aprendí de que esa, por ejemplo, esa forma de respeto en nuestras iglesias no hay. Incluso los miembros cometemos muchos errores a culto. Hermanas, el equipo que estábamos armando este proyecto de protocolos ministeriales, fuimos a escuchar las misas en la iglesia católica. ¿Sabe qué? En la iglesia, a mí me tocó 4 iglesias católicas. Una vez entré en Licto, otra vez aquí en Riobamba, en Loma de Quito, y luego casualmente estaba por Quito, en Iglesia Compañía de Jesús, a una cuadra de Palacio del Gobierno, y la iglesia San Agustín de ahí a la vuelta. ¿Sabe qué? En la iglesia católica, si alguien entra al templo, primerito en la puerta, primerito es lo que es antiguo. Luego de santiguarlo, pasa despacito, toma el asiento. Y cuando toma el asiento ya no está levantando y andándose. Y los que ya llegaron después, incluso solamente entra y da la mano al que está al lado donde va a sentarse. Mucha reverencia, la verdad. Aunque para la idolatría, a ver, yo pongo a pensar, en cambio, vuelta en la iglesia evangélica, ¿cómo estamos? Unos entrando, entro después, doy la mano a todos, hago bulla y mastico chicle y cuántas cosas. Cometemos muchos errores, incluso los que estamos en el púlpito. Hermanas, entonces, por aquello debemos de estar conscientes. Tipo de programa. A veces decimos culto de acción de gracia por fallecimiento de Jorge Moyolema. Culto de los muertos, por ejemplo, prácticamente de los muertos no hay culto. Caemos en la idolatría, hermanas. Jorge Moyolema o Añushka manda Watapactashka manda culto de celebración. La verdad que no, está bien. Culto debe ser, es un culto para presentar sacrificio a Dios. Por ejemplo, si yo quiero hacer culto de acción de gracia y estoy preparando la comidita, primerito voy a la iglesia, al templo, celebro gratitud, culto de acción de gracia, y luego, en parte de afuera del mismo templo, o si no en mi casita o lugar donde separé, debo llevar momento de recepción como evento de recepción. Entonces, no podemos mezclar dos cosas. Tipo del programa debe estar claro. Tiempo. Ya dije delante, quemamos mucho tiempo, 2, 3 horas. A veces los domingos el culto es de 7 de la noche. Terminan 9:30, 10 de la noche y mucha gente ya no está conforme. Una vez un hermano dijo, Pastor Jorge, ¿sabe qué? ¿Por qué no me voy a culto? Porque mis nenas tienen que ir a la escuela y ellas tienen que dormir un poquito breve. Culto está terminando 9:30, hasta yo regresar a la casa, vivo medio lejitos, y ya se hace 11 de la noche. Y de ley, cuando llega a esas horas tenemos que dar cafecito o merienda. Y las niñas al día siguiente ya no quieren levantar. ¿Por qué no hacen un programa un poquito más temprano? ¿O por qué no? ¿Qué me sugiere? Dijo, ¿no? Entonces el tiempo es muy importante. Formas de orar, ya dijimos, ¿no? Formas de predicar, los especiales. Los especiales debe ser, depende el tema del predicar. Lo mismo el que dirige debe cantar cántico relacionado con el mensaje de la palabra. En, para recolectar ofrenda. En las iglesias evangélicas muchas veces recolectamos limosna y no la ofrenda. ¿En qué se diferencia entre limosna y la ofrenda? Cuando cogemos limosna es que andamos indicando el alfolí o la bolsita o el sombrero, andamos fila por fila indicando hasta que ponga mismo. Pero ¿sabe qué? La ofrenda verdadera
Un estilo ético de ofrendar es que los miembros, nosotros debemos acercar al alfolí para colocar la ofrenda ya. Entonces, hay muchos errores que cometemos en culto. Hermanos, aquí estamos, ¿no? La misa, ya habíamos diferencia entre culto y la misa. En la misa es a la vez, a ver, la misa es a la vez y inseparablemente el memorial sacrificial que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, el sacerdote indica y él mismo come. Mientras culto es un momento en que los creyentes reúnen para alabar, adorar a Dios que habíamos hablado, ¿no? Escuchamos sermón y tenemos comunión. ¿Sabe qué? Esto está en el folleto. Vamos a página siguiente. El director de culto debe tomar en cuenta siguientes aspectos. Número uno, culto es al cristiano. Al cristiano. ¿Sabe qué? A los hermanos, cuando usted va a dirigir culto, usted está animando. Kuyashka ukikuna, oturikuna ñañakuna, kuna que horas pituki kuna, kaimasamos kanchik sacrificio ta presentan para Dios. Ñukanchik kantashka, mañashka, Dios shimuyashka, paipan munaykachu. Entonces es al cristiano. Número dos, el que dirige, el director de culto, ejerce rol de sacerdocio. Ñaja muñarri markanchik saita. En un sentido espiritual, ya que en ese momento el encargado de guiar y presentar ante Dios la ofrenda personal de cada uno, el sacrificio de alabanzas que como cristianos debemos ofrecer a Dios por medio de Jesucristo, entonces cumplimos. Kambag pagman kunang shamunchi atong kaskata yuyarispa. ¿Qué estamos haciendo? Motivando, ejerciendo rol del sacerdocio. Número tres, la importancia de este servicio está relacionado al orden que tendrá culto. Explicamos eso también. Usted y yo somos encargados para que lo que usted está haciendo esté conforme a la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos, como es al cristiano, el culto debe ser santidad, decencia, pudor, pureza y discreción. No como quiera, no ir como quiera. Debemos ir preparados. A veces pasamos y pedimos, y mira, yo cabo un canta china tucus campo, y minario tamañache. A veces, recién este rato estamos intentando. Yo can Biblia tamanos can y su ratito yo siento dicen gamala mañache. Hermanos, no. ¿Cómo debemos estar? Debe haber santidad, santidad de estar bien espiritualmente, decencia. Decencia significa de que yo debo estar apto para eso, pudor, con todo mi personalidad bien, pureza, no debo tener cuentas, si tengo cuentas, tengo que acercar al trono de la gracia que hablé de antes. Y yo y mavi pandaris que Taitamito te pregunto mañana y me dije, wow, ¿qué pan iban de repente pandaris que saca? Manara pasas. Antes de pasarlo debo pedir perdón. Y discreción, llevar instrumentos, herramientas. Por si acaso, no adivinar, es vergonzoso ser torico, campo espero mañachi, o kiko, campo Biblia tamañachi, panico, show ratitola. No, eso no está bien. Debe haber discreción. Número dos, debe siempre estar bien en la forma de vestir. Eso es imagen, ¿no? Aunque ropitas usadas, pero debemos estar vestido correctamente, adecuadamente. Hermanas mujeres, para pasar a cantar, ¿cómo debe ser? No con ropa tan sensual. Al grupo más tengo a las hermanas.
por más cristiano, si es que no es maduro, especialmente para los hombres, el pecado entra por el ojo. ¿Qué tal si una hermana, sin dar cuenta, está mal vestida? Puede estar viendo los bustos, o si usted pone anaco tan pegajoso, ve su cadera, hermanas, con respeto. Cuando una mente no es madura, una persona no madura espiritualmente, desde ahí caen las tentaciones. O sea, si es que no piensa tal vez por sensualismo, muchas veces en murmuraciones. Ve, como quiera venir. Hermanos, hermanas queridas, en especial esta noche, sí debemos nosotros llevar en orden. Y a ver, leamos qué dice, ya que la idea es que aún con nuestra manera de vestir reflejamos las virtudes cristianas. Vea, testigos de Jehová primero en esa parte está ganando a los evangélicos. Una vez me dijo en una clase un hermano así. Los testigos de Jehová siempre está, bueno, en las ciudades vemos puesto su chaqueta y puesto su corbata con su portafolio. No va a ir un testigo de Jehová así nomás. O si es que va formal, también va con su camisa, pero bien vestido adecuadamente. Las mujeres testigas, ¿cómo van? Con unas faldas anchas, vestimenta clásica. En esa parte debemos orientar para que nuestros hermanos jóvenes, quien esté en la música, el hermano o hermana que esté dirigiendo, el hermano que está compartiendo la palabra o la hermana que comparte la palabra, siempre su manera de vestir, nuestra manera de vestir debe ser decente. Con eso no digo entonces solo ropa nueva, no. Puede ser viejito, pero bien presentadito. Eso es muy importante. Bien, ya que la Biblia nos habla de honra, hermosura y santidad, es por eso que al cubrir bien demuestran consagración y se puede mostrar hermosura sin deshonrarse a sí mismo, exhibiendo partes íntimas, sin recurrir a sensualidad o al erotismo, cosas que solo sirve de tropiezo y de ocasión para el pecado. Así que él o la devocionalista no debe incitar a estimular el pecado o la carnalidad, sino inspirar reverencia a Dios con nuestra imagen personal. En punto 3, estamos hablando de qué? De nuestro aspecto exterior, aspecto físico, porque somos embajadores nosotros. Usted y yo somos embajadores de Jesucristo. En punto 4, el aspecto interior, nuestras emociones. Hermanas, y para ir a dirigir culto a predicar, sí debemos ir bien, desde nuestro hogar mismo, especialmente, tal vez a escuchar nomás puedo ir de repente si tengo cuentas, porque tengo esa oportunidad de orar escuchando la palabra. Pero si yo voy a ser el que va a compartir la palabra, si voy a ser parte del equipo ministerial, el que va a dirigir culto o el que va a orar por la ofrenda, debemos ir preparando cuentas. Hermanas, yo recuerdo una vez, estaba yendo a celebrar matrimonio y en eso pues estaba preparando en mi casa y una de mis así chaquititas para ir poniendo, estaba en la mesa y justo viene el gato y hace caer en tina de agua. Y yo digo, coja el gato, mi esposa digo, por favor, bótele ese gato por ahí. Y mi esposita se resiente y dice, ¿por qué te disimulas con el gato? Mejor a mí mismo. Digo, no, yo no estoy hablando de ustedes, dice el gato, mira, ¿qué me hace? Se resintió y la verdad yo fui, como estaba atrasando, digo, ¿sabe qué? Mi esposa se llama Fabiola. Digo, Fabi, por favor, ahí sigue. Mientras quedó un poquito resentido. Y yo, el apurado, pastor apurado, se fue. Después de un rato, mi esposa ha ido siguiendo en taxi y ¿sabe qué? Como era matrimonio, estaba predicando el esposo debe tener paciencia con la esposa. Justo estaba en ese punto. Mi esposa entra por la puerta. Hasta ahí estaba predicando, pero bien.
pero con la presencia de mi esposa, moralmente bajé, coloreado mi rostro, desconcentrado. Incluso en celebrar matrimonio había olvidado cambiar los anillos. En recepción me dice, pastor, en este tiempo moderno ha sabido celebrarlo. Digo, ¿por qué dice? Los anillos mis hijos compraron con $600 y no hizo cambiar. Qué vergüenza. En un matrimonio, en una ceremonia, hermanos, debemos de estar emocionalmente bien. Desde ahí hasta aquí, siempre por esa experiencia que tuve, siempre con cualquier persona, sea mi esposa o alguien que doy cuenta de que fallé, siempre digo, perdón. O si es que no recuerdo, siempre digo, Señor, en algo te ofendí a alguna persona, usted perdóname, Señor. Siempre nuestra emoción debe estar bien. El aspecto interior, el estado espiritual, debemos de estar bien. Hermanas queridas, entonces, eso es lo que necesita un director de culto. Ahora, los detalles que debemos realizar. ¿Sabe qué en los cultos qué debemos hacer? Número uno, los cantos deben ser conocidos. No cantar por cantar. A veces venimos escuchando un canto por ahí y queremos cantar. No es recomendable improvisar. ¿Qué es improvisar? Escucho por ahí y canto nomás. Si es que mi voz no veo que está óptimo para cantar, debo llevar a alguien que ayude cantando. No conviene hacer comentarios extensos ni revelaciones largas. Termina un canto, o que gona, panigona, que canto, venis que shinaka, kasna mi gana ganchi, tasna mi gana ganchi, kasta mi ni con kai tam ni con kai, primera estrofa canción, segunda estrofa canción, tercera estrofa. No. A veces demoramos 2, 3 minutos hablando ahí, según nosotros, reflexionando. Pero la verdad no. Debe ser corto. ¿Qué tal si, por ejemplo, cantamos Señor mi Dios? Hermanos, como en este canto dice, Señor mi Dios, la adoración, todo es hacia Dios. Así tan cortita una reflexión. No podemos ir demasiado amplio. Siguiente, anime, sea prudente en palabras. No reprenda ni exhorte con dureza. La congregación se ve cuando se ve que no para. A veces dicen, no, ricón el ame mana tariste agujonat. Banca con chpala tiejonat, dominguero conat. A veces hablamos así. Eso, ¿sabe qué? Es falta de respeto. Un hermano dijo, no, es que así hay que hablar. Hay que reprender a Satanás, decía, ¿no? Es que no está reprendiendo a Satanás, sino está lastimando al hermano. No sabemos sus particularidades. La lectura bíblica debe ser preparada con anticipación. A veces falta leyendo ese ratito. No, siempre con anticipación. Practique la lectura, si es que no lee bien, incluso debemos practicar leyendo. Porque semana anterior mismo ya dijo tal hermano o hermana va a leer. Entonces, hoy con la tecnología, llamo hermano, mira, usted va a predicar y a mí me tocó leer. ¿Qué pasaje va a leerlo? Para seguir orando y también preparando. A mí me sorprendió un hermano así 2 meses, ¿no? Llamo por teléfono y dije, hermano pastor, ¿sabe que el día domingo usted está compartiendo la palabra en nuestra congregación? Por favor, ¿cuál es el pasaje que... Digo que bueno. Sí, pastor, es que usted mismo recuerda que enseñó a nosotros eso. Yo eso estoy poniendo en práctica. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Era, creo, martes recién, el hermano me llamó y dijo, ¿sabe qué? ¿Cuál va a ser el pasaje? Y hasta martes yo todavía no tenía preparado. Y yo fui sincero, digo, hermano, ¿sabe qué? Más tardecito yo voy a dar, porque desde miércoles yo sé preparar. Qué bueno, hermanos. Muchas personas en eso preparan. La lectura bíblica solo debe ser leída, no corresponde al coordinador predicar, es decir, no debe estar explicando. Nunca ore por necesidades o descargue sus angustias en medio de devocional. Si de repente toca orar, debo orar es solamente por tema de empieza de culto, ¿no? Una vez un hermano oró así
Y ahí, Dios, yo solo pague, can, y ahí tú bendices, cangue, yo solo pague nini, punta que personado, y ahí, ñuca mi, panda de morgani, ñuca, guasito ñuca, almedita mi pero culpa de que chay manda maquisito al sargani, pero suxito la mi panda de morgani. ¿Qué significa eso? De que viene pegando la esposa. Sigue orando, Señor, papito, yo solo pague. Ñuca choreo, ña migración te pasas, caniji contento, chay manda que cotengan. Digo, el hijo ya se ha ido a Estados Unidos. Sigue orando, Señor, Dios solo pague, quito, ñoco, susi, ñasa juarisca, varoncito, nicpi, achcata, cochicón. ¿Qué estaba haciendo el hermano? El hermano estaba orando por sus situaciones y por sus necesidades. En inicio de culto debemos orar por inicio de culto. Kuyahatun Dios kunankay horas kunankay chisipi kambak churi kuna ususi kuna tandana kumuskanchi. Kambak munay kaskakacho ñukanchik dirigik manta ofrenda, cántico, mensaje, culto kasharemanta tukuringa kama kanyaito Dios pak voluntad kaskakacho. Chasna cacho. No, no necesita estar orando por la vaca, por el perro, por el hijo y la hija, por culto. ¿Qué más tenemos? Consulta con su pastor sobre el orden de participación de quienes desean intervenir en culto, si autoriza o no. Por supuesto, ¿no? De repente, a ver, alguien tenga alguna situación. Se respete los tiempos establecidos, acordados por cada pastor y iglesia. Esté siempre atento a aprender y multiplicar lo que deba, para que su servicio sea mejor y gloria en el nombre del Señor. ¿Sabe que cómo debe ser actitudes? ¿Cómo debe el que dirige, cómo debe ser? Estar predispuesto de servir. Ser expresivo en cada canto, sentir esa presencia. Hermanos queridos, motivarlo, ¿no? Para que el pueblo que esté ahí motive. Si es que veo, por ejemplo, a alguien que está sentado nomás, invitar, motivar, diga, hermanos, en esta hora estamos aquí. Levantemos un rato, ponga su mano en el pecho y diga, Señor, estoy aquí. Eso es mejor decir, ve, los que no obedecen y están sentados, por favor, levante. A veces lastimamos. Número tres, no caer en el error de fingir, imitar, simular actitudes ajenas. Sí, por supuesto. No debemos copiar a otros, sino lo que Dios me usa. Número cuatro, actitud debe ser de gozo, de contento. Señor, gracias en esta hora. Motivarlo al pueblo y no estar deprimido. Cinco, hay a veces ambiente espiritual denso y pesado. Si de repente, ¿verdad? Ahí vienen muchos hermanos, tal vez enfermos, a veces disgustados. Más bien, invito, hermanos, somos humanos de una y otra manera, tal vez ante el Señor y entre hermanos hemos fallado. Pero hoy es el momento de decir, Señor, aquí perdone nuestras cargas. Estamos aquí. Así en corto tiempo motivar y cantos dirigirlo para que sean motivados. Bien, en el folleto tienen, hermanos, ahí modelos del programa. Mm, Un programa, lo básico en un culto son estos 10, pero en algunos casos aumentan o menoran también, depende del caso. Primero, himno de adoración. Número 2, oración inicial. Número 3, alabanza al tema de la predicación. 4, lectura y de acuerdo al mensaje. Quinto, alabanza al mensaje. Sexto, el mensaje, ofrenda, un himno de ofrenda. Octavo, números especiales. Noveno, anuncio. Décimo, oración final. Entonces, el programa de culto, todo dependerá también de cómo está estructurada, hermanas. Bien, entonces, esto es el tema que esta noche estamos compartiendo, hemos compartido. Bien, tenemos pocos minutos para esto. ¿Sabe qué? ¿Cómo yo debo empezar en culto? En culto siempre viene, bueno, lastimosamente estoy con cámara corta, de hermanas, a culto, si me pone a dirigir, ¿cómo debo empezar? El estilo de palabra mismo. Por ejemplo, pasé y digo, hermanos queridos, en esta tarde, en esta hora, en esta noche, en esta mañana,
Hemos reunido todos los hijos de Dios, agradeciendo a Dios primero y luego al hermano pastor, o los líderes y a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con este programa, culto dedicado para el Señor. Para eso, pues, voy a seguir como ha establecido el programa. Todos los hermanos y hermanas, ¿quiénes estamos en esta tarde para oficiar este culto? Favor de estar listos. Vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a levantar y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar. Kamaña Upalman Kunan Shamunchi. Termina de cantar. Hemos cantado en este momento. Vamos a orar con nuestra hermana Anita Paca, por ejemplo, ¿no? Hermana Anita pasa y ora. Luego cantamos uno más, lectura bíblica. ¿Cómo esté establecido? Depende del programa. Culto debe ser reverente. Bien, hoy en esos minutos vamos a conversarlo. A ver, empecemos con hermana Cecilia y hermana María Pérez. En congregación de ustedes, ¿cuántas horas? ¿Cómo es el culto? Las experiencias. Compartamos, hermanas. Bueno, en nuestro curso dominical tenemos de 8 a 10, a veces hasta 10:30. Y, y bueno, como dice usted, bueno, siempre el hermano secretario pone una semana anticipando que debes llevar programa, alabanza, lectura para ofrenda y para mensaje. Entonces, cuando toca la cena del Señor, ahí se demora poco más. De ahí los cultos es como empieza con adoración, de ahí a la oración, después de alabanza, después de unas 2 alabanzas, lectura bíblica, después de la lectura bíblica otras 2 alabanzas, viene el mensaje y después las ofrendas. Y de ahí una alabanza, tiempo de especial, ahí hay hermanos, hermanas, hay un hermano que siempre pasa. A veces vienen los hermanos de los migrantes de Quito, ellos también, o los otros visitantes con ellos. Y una alabanza, de ahí empiezan, ya termina con oración y después el anuncio, o sea, más o menos así programas. Cuando hay talleres, capacitaciones en la parroquia, ahí se va poco apresurado, pero cuando ya no hay taller o reuniones así en la comunidad, no se apresuran y la congregación ya va acostumbrando. De 8 hasta 10, ya exagerado, 10:30 termina. Con la cena se demora, pero cuando no cena ya a las 10, a veces para ir a las Iglesias Unidas, ya como el evento es a las 10, a veces salen 9:45, como es poquito lejos, hasta llegar, creo que llegamos más también, o si salimos a las 10, llegamos a un 10:30, así, a la Ujú. parroquia. Entonces, así más o menos nosotros tenemos culto, hermano pastor. Amén. Gracias, hermana Cecilia. No sé, hermana María, o las dos están en la misma congregación. No, hermano pastor, yo de mi parte, yo asisto a Cacha Verde Pamba los días jueves, que es Ujú. culto de oración y a unas, como dijo mi hermana, siempre una semana antes ya ponen en programa, hermano pastor, quién nos debe cumplir. El jueves es culto de oración, ahí va unos cantos de adoraciones, después lectura bíblica. Hoy día oración, todo es haciendo lectura bíblica. Después a 3 hermanas o 3 hermanos tienen que orar de diferentes temas y ofrenda, alabanzas, ahí termina. Y domingos, como estamos viendo aquí, así mismo, como creo que todas las iglesias hacemos el mismo programa, creo, así, pero como Ujú. Denanza usted dijo que preguntar al que va a predicar o coordinar con músico, eso nos falta a nosotros todavía en campo, porque como dijo Denanza, usted a veces escuchan por ahí unos cantos que salen nuevos, que son bolivianos, a veces cantan vuelta amigos, músico, a veces no puede seguir, queda callado, sino cantos antiguos, a veces no conoce, algunos escuchan y cantan, en eso sí estamos, esto no.
Digo, en campo no estamos todo a la perfección porque sí nos falta viendo así en el estudio. Todavía nos falta porque a veces escuchamos o a veces, como Denan dijo, a veces no vienen hora exacta para hacer el grupo, para horas también. Vienen uno por uno y a los que están primeritos, que es de orar, de hacer alabar, ellos ya llegan a tiempo, pero los que están de ofrenda, así después están llegando. Eso sí no hemos tenido coordinación, hermano pastor. Así estamos aquí en campo haciendo culto, hermano pastor. Gracias, hermana María, hermana Cecilia. Sí, como usted dice, no solo iglesia, congregación de usted, en todas las congregaciones, mayoría pasa eso. Pero eso hay que ir motivando, superando. Por mi parte, siempre he rogado, a ver, el que va a dirigir, por favor, prepare con anticipación. Prepare con anticipación. Con el hermano músico, coordine. Por ejemplo, en un culto no va más de 10 cantos. 8 cantos es suficiente. A veces cantamos nomás un hermano, 15 cantos para un culto. Entonces, no, siempre debemos por momentos. Gracias, hermana María. Hermana Anita Paca, comparta cómo es culto de su congregación. Bueno, en mi congregación el culto tenemos los miércoles desde las 7 de la noche hasta 8:30. Hoy día está fallando. Todos los Ajá, miércoles estoy fallando. ajá, todos los Bueno, miércoles. nosotros, en cambio, tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 12, hermanito. Ujú, Y como usted dice ahorita, en serio que en mi congregación también ha faltado bastante esa coordinación, como usted dijo, a veces el hermano músico sí ha dicho que los hermanos que dirigen tienen que mandar las alabanzas para seguir repasando, pero muchas de las veces no han cumplido. Entonces, ese rato de hacer cantar en público, hay a veces llevan alabanzas de diferentes ritmos, entonces a veces quedan mal, quedamos mal más que todo por no mandar las alabanzas anticipadas al hermano músico. Entonces, a veces cuando cantamos, cuando hacen cantar la alabanza de adoración para iniciar el culto mismo, eso justo iba a preguntar a usted, a veces no sé, será correcto o no sé, pero hacen cantar una alabanza de adoración, cada estrofa empiezan a orar y demora bastante. Eh, Eso yo decía, o sea, ¿será correcto o no sé? Una hermanita así en nuestra iglesia, como usted dice, de Nance, cuando ponen oración inicio mismo, ella ora, pero de todo, entonces demora muchísimo. Entonces los hermanos diáconos ha dicho que los miércoles tiene que ser solo 4 alabanzas. Los domingos dijo que tiene que ser 8 alabanzas. Yo de mi parte ya he hecho así cuando me toca a mí, pero las otras hermanas no han hecho eso. Entonces, en esa parte, ojalá que me pueda ayudar, hermano pastor. ujú. Sí, en cuanto a canto, sí, 8 a 10 máximo. En cuanto a oración, esa parte, y bien que pregunta, ¿no? A veces demora. Si es que el estilo de culto es con adoración, no puede demorar más. Si la persona mismo está orando y a la vez hay algunas iglesias que planifican así, no, me paso a orar, entonces canto una estrofa, oro, pero tampoco puede estar más de 5 minutos y con todo el canto, ¿no? Entonces siempre debemos segmentarlo. Un hermano dijo, no es que no hay que uno controlar, sino hay que dejar que el Espíritu Santo controle. Amén, muy de acuerdo, pero los tiempos sí debemos llevar correctamente. Entonces, en esos casos que usted pregunta, hay que orientar a las hermanas. Justo este taller que esta tarde estoy dando, necesita dar a todos los hermanos en las congregaciones. Eh, vale que ustedes comparta o invitar a alguien para que estas temáticas en las iglesias, justo esta parte, los pastores todavía no estamos compartiendo, ¿no? Entonces, eso es el error también, incluido y mismo pastor también cometemos ese error. Esa es hermana Anita. Gracias, hermano pastor.
Amén. Hermana María, Mari Yucache. Mari, perdón, hermana Mari Yucache. Dígame, pastor. Bendiciones. Comparte igual estilo de culto de su congregación. Sí, casi es lo mismo que las hermanas, por ejemplo, o sea, los días domingos, culto inicial, así, cantan una alabanza de adoración, una adoración y ponen a orar, pero así como dijo la hermana mismo, así, por ejemplo, a veces se les pasa a- así para la ofrenda y se ponen así a full, primero cantemos una alabanza conmigo y luego vamos a orar y a veces pasan todo el tiempo. Y de ahí en inicio de culto, sí, los que están en el programa tienen que llegar 15 minutos antes para empezar con la oración. Si no llegan 15 minutos antes, se le pone a otro hermano que ya esté ahí. Ya no puede salir si no llegó a la oración. Ah, qué bueno. Ajá. Ajá, y todos mismos, todos los que están en el programa tienen que estar ahí 15 minutos antes. Si no llegó otro hermano que esté ahí, él, esa persona participa. De ahí, a veces así, el culto es desde las 7 hasta las 9 de la noche. De pronto que haya algún programa así de la Santa Cena o así en otros ya dedicación en eso sí ya se demora un poquito más, pero de ahí 2 horas. Ajá. Bueno, hermanas, entonces, sí, gracias por compartirlo. Sí, cada congregación tiene sus particularidades. Y, hermanas, como ya este mes dos trabajitos prácticos van a ser. Número uno, anoten por favor, hermana. Número uno, el culto dominical, este domingo. Usted o a su hijo, alguien que grabe cómo inicia culto, unos primeros 5 minutos, ¿no? Cómo inicia culto. Especialmente el inicio de culto, cómo inicia, y también grabar hasta dónde hora nomás, ¿no? Hasta dónde hora por inicio de culto. Y luego grabar en el momento que pasa a recoger la ofrenda. Pero, o sea, sin estar ustedes avisando para mi tarea nada, sino calladito, calladito, ¿no? Al que pasa a recoger la ofrenda. Y luego la parte final del término de culto del hermano que pasa a orar y termina orando. Esa partecita, entre todo, ha de demorar unos 5 a 7 minutos. Ese trabajo práctico hagan, hermanas, ¿no? Del culto donde usted asiste. Y segundo, hacer un pequeño intro de práctica. Usted en la casa mismo haga práctica de como directora de culto, iniciando y finalizando. Por ejemplo, de ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo estoy grabando este rato, ¿no? Hermanos queridos, en esta mañana, culto dominical, hemos reunido todos los hermanos, hermanas de familias, gracias al hermano pastor, gracias a los líderes, conforme establecido en el programa, vamos a iniciar con este culto. Bueno, hemos celebrado el culto, agradezco a Dios y a todos y cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga. Por mi parte, un agradecimiento, una linda tarde. Así, solamente los intros para que mande grabando. Esos dos trabajos prácticos, ¿no? Número uno, en culto grabarlo de este domingo, el del domingo dominical que viene, ¿no? Y luego, en cambio, ustedes a práctica. Esos dos, por favor, vengan haciendo para el siguiente semana. Hermano pastor, la segunda dice que haga práctica. ¿Eso qué hacemos en la iglesia o en la casa? En la casa nomás, en la casa nomás. O si es que usted es líder, pero no en culto mismo, sino en el espacio, más bien en tu casa mismo, ¿no? Ahí Ya. practícalo, saludando el inicio y terminar el final. Esa partecita mate. Amén. Amén, amén, hermanos, ¿no? No sé si está claro la actividad. Creo Ya. que está claro.
Bien, gracias hermanas queridas. A ver, ¿a quién vamos a rogar? Hermana Mari Gicachi, para que ayude orando y concluimos esta noche. O si de repente hay alguna pregunta todavía, caso contrario. Hermano, kay llata tapusha yuyarkani, no sé, ojalá mana yashi tiempo tapasachisha. Ya. Kayta todo dudas manta llukshanerkani Ah, ya, kutin me paisa. kayna Dígame. domingo kanchik shuk tallerta charirkanchik iglesiapi. Chaypimi hermano tallerta kuk hermanito kashna ministerio de coros ta nishpa yachachirka nish imashte kikinkunaka ni ensayoman mana uniformewan shamunkichik chashnaka imalati Diostaka sirvinkichik uniformekunallata llukchinkichik kutin como ministerio de corosqa nishuk alabanza grabashkata mana charinkichik chashnaka mana Diosta sirvinkichikchu nishpa nikpimi justo sarun semana yachachikurka hermano pastor Alex nishpa ensayo chishikunaka mana obligacionchu uniformewan rina nishpa yachachikpi kutin ñuka chay rato como que confundishina pero mayjinshi realidadka kanqa nishpa yuyarirkani chaymi kutin mejor kunankaychishi chay tapuyta rurasha nishpa nirkani chayka kutin ñuka yuyaypi más que todo nini kutin solo por uniforme mana ni discollatapish grabashpa charinkichik chayka digana cantashkapish cantashkallami kankunaka maypika ninkichik ropaka mana imata nishaninchu Diosqa shunqutami rikun nishpaka cantankichiklla nish o sea medio rimakshina kaqpimi casi confundida sakirishpa kikinta kunankaychishipi tapusha nikuparkani hermano pastor. Bueno, ¿cierto? Chayta puytipi. A ver, punta pica, ensayo chishikunapi, pauka uniforme charishaka, ashimika, ¿cierto? Uniforme wan rinapish. Kutin mana uniforme rinapish, mana mayor problema, ensayo kashkamantaka, repaso kashkamantaka. Presentación con la chaypi sí, uniforme un ganagan. Si no, que yo compartimos chay parte pi. Uniforme un kayo, mana uniforme un casas, pero ensayan. Sino que alaja mi recurren uniforme un ensayo man. Ensayo man. Wakin bekin es cierto, ma uniforme con ta tau kat sukses que gatia con la. Entonces que digan ma que con la bulan diga ensayo con la pi chay ñaupala humana tanto churan uniforme con la ta ocupana allí ya tan. Kutin sin uniforme eso es mana mayor problema kanka. Ya. Kutin, chay grabanata menisca sina su obligación tarorana sina chay o sea, mana, sino más bien taitamito talabacos kamanta kikin kuna iminario manta o pista o cantas únicamente, pero tokigona cantas. Chaita sin compartimento, por ejemplo, motivascani, niscani. Pista un cancha que wakin una kutin mana tukikuna letra de acá, o sea, memorizan, sino wakin kuna gari memorizan toque, pero wakin paniguna o wakiguna mana memorizan. Sino montaka, mejor mi can instrumento tocas pa cantar pica tukikuna, o sea, cantan, ¿no es cierto? Koten pista wan chorashka pi cantar kika koten wakin kuna ga cantan, wakin kuna ga tal vez mana como ña pista cantado que es como que cachaca cantarín, sino que es como que mala kikin producción tatirurana obligada vaina chaita pues no sé mayoki bueno respetazo tal vez para un punto de vista pero ñuka chiga entendí a la luz de la Biblia mananito con chigaraba tan mi can nispa o ma kikin soxichiska canto tatan mi cantana taitamito che voluntad kopika ajimi humana que ya espero kikin inspiración chay konawan cantana importante kan y más bien, chaykunapaka pani directora o auki director, chay ministerio posijona, paikuna chaytaka alli atento, pendientes kanakan, ¿no es cierto? Entonces, inseo pues ningan a ver, tú kigona uniforme usamos uniforme, amén, uniforme un rispa kai uniforme usamos kote, sin uniforme, amén, y mana ensayo explico más, presentación chaypi, ña culto, por ejemplo, su culto pi chaykuna pequeño que así, por ejemplo, escuela pica, comparación de otras canciones, escuela pica, mana, o abaguna manca profesor ropa cholachichunga, mochila o maleta chorosha cachanchi, sino mama yaya sostarishpa ña,
vestimenta apropiado es que lo que y coro canta panigona bicha y shina ya está preparado, apropiado, rinacan. Tema de ensayo mana mayor exigencia territorio conchicho. Depende cada iglesia. O aquí ministerio con la que ya el reglamento de los rescata charingona. Chaikona piniscasina. Ama yakirina teachon o ama preferencia sina teachon ka toku chaikona taka ricos pa taitamit servina campana. Amén, hermano pastor. Paqui chay suma ideas manta, hermanito. Dios se lo pague. Amén. Amén, amén. Bien, Dios se lo pague. Sina acá con así pani marilica, hermana Mari, para que ayude orando para concluir. Ya, hermano pastor. Después de que termine la clase, ¿sí me puede regalar 5 minutos que quiero preguntar Ah, ya, algo a claro. usted personalmente, por favor? Listo, 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 listo. Amén, amén. Ya. Bueno, vamos a orar pues por hoy, por la clase que hemos tenido, hermanos. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por la vida, por la salud de cada uno de nosotros, de mis hermanas, de mi hermano pastor. Te damos gracias, Señor, por el aire que respiramos, por la oportunidad que nos has dado un día más de vida, Señor amado. Así mismo te damos gracias por esta noche. Señor, que seas tú tocando nuestros corazones para poder entender tu santa y bendita palabra, Señor. Seas tú, bendito Dios, utilizando al hermano pastor para que nos pueda enseñar, nos pueda guiar a hacer las cosas bien para tu agrado, mi Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, bendito Padre Celestial. Tócanos en cada uno de nuestros corazones. Guíanos, que no seamos solo oidores, sino podamos practicar, podamos entender, podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Que no sea solo como un pasatiempo que hemos escuchado, Señor amado. Seas tú utilizando a cada uno de nosotros en todo momento, en todo lugar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estas enseñanzas. Así mismo, Señor, seas tú bendiciendo, guiando, cuidando en todo tiempo, en todo momento a mis hermanas, a mi hermano pastor. Gracias por esta tarde, por las enseñanzas, Señor amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias, hermana. Bien. Sí, estamos tiempo para